Efectivamente, lo que yo les quiero mostrar es el trabajo, la inspiración y la construcción que hicimos en mi caso personal, año y medio que trabajé en el programa con un grupo de 80 personas. Sin ir más allá, porque no me corresponde, no soy más que un médico de la Escuela de Salud Pública que tuvo esta participación, de tal forma que lo que yo les voy a plantear es lo que se formuló en el programa y no es vinculante con las autoridades que el presidente en su momento vaya a definir, porque yo no soy una de ellas, sino que soy un vocero de un trabajo que hicimos que, dado que la Escuela de Salubridad lo quiere conocer en este momento, me parecía a mí mezquino decir, miren, espérense, porque no, es algo que le pertenece a todos y lo quiero compartir, pero hago esa aclaración para que no se preste para ningún malentendido, digamos. Yo, por otro lado, cuando Jimena me pregunta cuál es el título que debiera tener esta presentación, es el que ahí pongo yo, es una invitación a construir juntos un mejor sistema de salud, porque también desde la salud pública yo he aprendido que no hay verdades escritas en piedra, salvo algunas muy precisas como lavarse las manos o operarse. Y ahí veo a mi amigo cirujano atrás que se ríen. Y por lo tanto, también yo veo que este programa es un programa que marca unos principios, un fundamento, pero claramente un programa que debe sentirse por toda la comunidad que esté interesada en mejorar la salud de los chilenos como un programa que va a estar en permanente construcción. Y digo esto porque pienso que de las cosas que tenemos que ir generando cultura en nuestro quehacer es que la salud se va construyendo en movimiento. No es posible decir, bueno, esto termina acá y por parte de otro ciclo político todo lo que se ha hecho bien no tiene que perder su sentido, muy por el contrario, tiene que seguirse enriqueciendo, porque si hay algo que es de largo plazo es la salud de la población. Entonces la participación y la invitación en ese sentido. Tenemos un gran desafío y nada más que quiero representarlo en esta foto. Este es el Chile del 2018. Estos son los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y ahí está en magnitud los problemas que tenemos, que van a tener distintas derivadas, distintas causales, distintas asociaciones, pero tenemos una población que tiene temas de hábitos que son muy difíciles, como todos sabemos, de poder mejorar, que van a tomar mucho tiempo, y tenemos también hábitos, o sea, a partir de esos hábitos, enfermedades crónicas que llegaron para quedarse, pero de una manera muy abrumadora. Entonces, desde ahí creo que tenemos que pararnos. Conversaba hace un rato con la doctora Paola Margosini, que ella había hecho un cálculo muy aproximado que obviamente lo va a ir afinando, y cuando nosotros miramos 11 millones de pacientes con alguna enfermedad crónica y por otro lado miramos una oferta de 3,5 millones para poder atender a esos pacientes, claramente tenemos un desbalance dramático y que solamente lo vamos a poder resolver si somos capaces de mirar de otra forma cómo estamos haciendo las cosas, más allá de poder entrar en una discusión de que nos faltan en algunos o en todos tal o cual recursos. Pero el tema y el desafío que convoca a esta generación está más allá de decir cómo tenemos que hacerlo para poder ir rompiendo esa brecha. De tal forma que la inspiración de este programa es cómo tenemos que ir remirando y cómo las experiencias virtuosas, como ya decía antes, tenemos que fortalecerlas y cómo tenemos que incorporar otras fortalezas para poder llegar. Y por eso yo la presentación quiero hacerla muy rápidamente en compartir con ustedes un mapa. Habitualmente cuando se hacen los programas hay un listado que también existe, pero sobre ese listado tiene que existir una lógica que haga que cada una de las propuestas, iniciativas, tareas conversen y que hagan sentido al colectivo de tal forma de poder darle consistencia y
coherencia no solamente al relato, sino que al programa en sí mismo. Y este es el esfuerzo que yo he querido hacer, no lo voy a apoyar, pero sí voy a tratar de mostrarles y va a quedar a disposición de ustedes. Aquí está todo el mapa, el cuadro mental y está cada una de las áreas que seguramente van a poder salir en la conversación, y yo solamente voy a ir a algunos puntos específicos. Lo primero que yo quisiera plantearles, es que el gran cambio que tenemos que avanzar es cómo vamos desde el curar a las personas al cuidar a la población. Nosotros tenemos que dar un salto de esta mirada en silo, de acto discreto, de atención de uno a uno, a tener esa capacidad de que el equipo de salud tenga dos vertientes. Una que obviamente por su naturaleza, que el acto personal, individual o grupal frente a un procedimiento, etcétera, pero también ser capaces de que el equipo entienda que tiene que atender poblaciones, y el médico también, como le he dicho a algunos directores y decanos de facultades de medicina, cómo repesemos las mallas para entender que yo como médico tengo que atender a un paciente en particular, pero también tener un grupo que como especialista en endocrinología o en lo que sea, yo lo sigo de alguna forma. Entonces tenemos el médico presencial y tenemos por otro lado el médico omnicanal. En segundo lugar, la institucionalidad, la gestión, y quiero partir hablando del flujo de los pacientes, y pongo detrás del flujo de los pacientes, para representarlo nada más, el tejido social, porque sin lugar a dudas los problemas de salud del siglo XXI son y serán problemas sociales, y de ahí entonces que nuestra mirada tiene que ser mucho más profunda, y tenemos que dar el salto de esta salud medicalizada a esta salud multisectorial. Quiero dejarles instalado entonces, y me voy a referir solamente a algunos puntos que me parecen muy sensibles de las definiciones programáticas. Aquí está el típico listado de lo que corresponde a las propuestas concretas, que están ahí un poquito más en desarrollo. ¿Cuáles serían las propuestas urgentes? Obviamente el tema, y no voy a ir, porque lo que más me interesa es la conversación y tomar nota de lo que ustedes quieran proponer y observar. Listas de espera, acceso a medicamentos, ya salía hoy día la deuda, la urgencia, que es un tema que tenemos que mirar de manera sistémica, las eficiencias asignativas, los recursos humanos, y aquí un tema que no es tema de campaña, pero es tema de equipo de salud, el reventamiento de los equipos de salud. Tuve la oportunidad de conversar con la Asociación de Médicos Residentes y entendí el dolor de su quehacer, y se me grabó una frase de uno de ellos que me dijo: doctor, lo único que esperamos después de 6 años es salir de las rejas del sistema público que nos revienta. Entonces, por otro lado, decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué en Antofagasta no tenemos médicos chilenos que quieran ocupar ese flamante hospital? O sea, como diríamos en buen chileno, hay algo ahí que el chancho tiene mal parido. Entonces, obviamente, ahí hay temas que resolver. El tema de migrantes, ¿no es cierto?, y el tema de VIH son temas urgentes. ¿Por qué? Porque hemos avanzado mucho, y los SAPU han dado cuenta muy bien de una resolución de los C3, de los C4, y los SAPU hoy día representan el 52% de los 19 millones de atenciones de urgencia que se hacen en Chile. Pero no podemos seguir pensando que con más SAPU resolvemos el problema, porque nos pasan dos cosas: estamos sapuificando la atención primaria, y por otro lado no estamos resolviendo los que efectivamente por su naturaleza siempre van a estar en los servicios de urgencia del hospital. ¿Y qué nos ocurre ahí? Que tenemos que generar un sistema que haga conversar los dispositivos de urgencia. Miramos la experiencia y nos dimos cuenta que lo que dice la evidencia es que uno de los puntos de intervención más importantes es tener un centro de comunicaciones 24/7 para hacer un primer triage a través de vía a distancia telefónica 24/7. ¿Y qué es lo que hicimos? Fuimos a mirar la Australia.
y un equipo fue a Australia. ¿Por qué Australia? Porque tenía condiciones muy parecidas a las nuestras, y surge entonces ahí la definición de tener un centro de llamado con especialistas, urgenciólogos, para hacer la primera filtro. Según ellos alcanzan a resolver el 50% de los temas, pero por otro lado de poder generar la conversación de la red, de lo que se mueve entre los dispositivos, que nosotros no lo hemos mirado con la suficiente atención. Los SAMU están instalados en lugares donde se han conseguido un espacio para instalarse, no tienen una lógica georreferencial, y es así como el SAMU 9 de la zona de Melipilla le pidieron el lugar que tenía emprestado, como diría el Guaso, y tuvo que irse a llegar al SAMU 33 del Barros Luco. Entonces, cuando hacen un llamado de allá, un poquito más lejos, tienen que partir del Barros Luco. Nada más que para darle un ejemplo, por qué tenemos que tener un Servicio Nacional de Urgencia cuya misión es estrictamente generar la georreferenciación, la coordinación y este centro de llamado. Y ahí entonces tenemos mucha pega, por cierto, pero claramente vamos despejando los temas que hoy día nos están doliendo, que le duelen a los servicios de urgencia y le duelen obviamente a la gente que ahí queda esperando. ¿Cómo soportamos esto? Y ahí viene la gran palabra, la gestión. Y aquí hay dos elementos que quiero destacar. Yo diría que hay tres ejes por los cuales tenemos que intervenir y son parte del programa. Uno, el uso de las tecnologías. Dos, los recursos humanos del siglo XXI. Y tres, el autocuidado. Las tecnologías pasan a ser un driver extraordinariamente potente en términos de comunicación, de educación, de extensión y de una nueva manera de hacer las cosas. Y quizás lo más importante, que las tecnologías nos van a permitir democratizar la salud, porque claramente vamos a poder generar un canal de comunicación y de acceso a la información más directo entre las comunidades y los actores de salud. Y en la medida que generamos información, empoderamos ilustradamente a la población para que pida lo que pueda pedir y se genere un diálogo mucho más fluido. Pero más allá de eso, las formas de hacer la medicina cambian, porque ya no podemos sostener la demanda de atención pensando que todo se tiene que hacer en el dispositivo sanitario o atención primaria o hospital. Tenemos que concebir un modelo en donde estamos avanzando a que un paciente se va a mover en cualquier espacio y va a tener la contactabilidad a través de los dispositivos tecnológicos. Y esos dispositivos tecnológicos van a darle acceso al cuidado, a la consulta en algún nivel que él pueda requerir. Y es así, por ejemplo, que el cuidado de diabéticos a distancia se puede hacer ya, y de hecho se está haciendo en algunas partes. Nos hemos entrevistado con la gente que ya hace el control a distancia de los diabéticos y los maneja, como se hace también para el tratamiento anticoagulante en el Hospital San Juan de Dios, y así hay varios ejemplos virtuosos. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer? Soportarlos, propagarlos, comunicarlos, enseñarlos a los otros grupos para estas experiencias virtuosas. ¿Qué está ocurriendo en el mundo con insuficiencia cardíaca? El peso diario se registra, se envía en línea, y sabemos cuando un insuficiente cardíaco, y esos son los programas modernos, empieza a subir de peso, lo rescatamos al modelo, al sistema, antes que llegue al servicio de urgencia. Entonces, en el tema de tecnología, hay una área que tiene que ver con el Internet de las cosas. Hay otra área que tiene que ver con la telemedicina, que todos sabemos y obviamente hay que profundizarla. Pero hay una tercera área que tiene que ver con el manejo de la información. Y ahí, claramente, el desarrollo y la profundización del registro clínico electrónico es el paso que tenemos que profundizar. ¿Cuáles son los dos cuellos de botella que hoy día tiene? Interoperabilidad y estandarización. Afortunadamente, esos temas se están trabajando desde Saluma Desarrollo en Corfo y también desde el CEN, este conglomerado de universidades que están haciendo un tremendo aporte, y yo me he reunido con ellos. Me reuní también con la industria de tecnología de información hace un tiempo. Les dije: señores, viene un tiempo en donde ustedes van a tener que adscribirse a una
estandarización que Chile se debe dar para sí. Y cada uno podrá tener el sistema que quiera en el servicio que quiera, pero todos tienen que conversar entre sí. Y ahí entonces viene el tema de la data y cómo la capturamos. Pero tenemos un problema, porque todavía ya somos capaces de incorporar data, pero nuestras competencias no tienen la suficiente capacidad analítica. Y ahí viene un salto profundo. Hoy día los registros clínicos en los hospitales, con las nuevas herramientas, pueden desarrollar y consolidar toda la data y toda la información de la población que ahí se atiende. De tal modo que, ¿qué rol le juega el DEIS en el futuro en función de esto? ¿Seguimos manejando planilla Excel y manejo de regresiones, índices de correlación y estadísticos básicos? ¿O necesariamente tenemos que decir aquí y ahora damos el salto para que se convierta en un departamento de inteligencia sanitaria? Claramente la respuesta está ahí. Entonces, si ya la información surge desde el mismo hospital, no tenemos que ir a sumarla al DEIS. Lo que tenemos que hacer en el DEIS es integrarla e incorporar competencias. ¿Y a dónde tenemos que llegar? Y ahí tenemos una barrera. Tenemos que en el DEIS construir una Big Data. ¿Cuál es el problema? El recurso humano. Existe, es escaso, pero tenemos que seguirlo construyendo. ¿Y por qué? Porque hoy día no se concibe el hacer salud pública, hacer epidemiología, si no es a través del uso de modelos anticipatorios, de modelos predictivos. Y ahí hay una discusión muy interesante que se está dando en el mundo. ¿Cómo la epidemiología va a cambiar en los próximos años? Y esto va a cambiar porque los modelos predictivos y la inteligencia mecánica nos va a poder entregar patrones de tal fidelidad que nos van a poder anticipar los comportamientos de las poblaciones, y eso tenemos que hacerlo ahora. Hace un tiempo me tocó conversar con gente, esto si ya este gallo se fue en la ola. No, eso lo tenemos la gente, tenemos las organizaciones. El mérito que tiene que hacer este colectivo de salubristas es generar la conversación y generar el ambiente ecológico para que esto pueda florecer. Ustedes saben que FONASA empezó un proyecto muy bajo perfil, muy propio de FONASA por lo demás en estos tiempos, que lo que hizo fue generar una conectividad entre los distintos actores para tener una cuenta única, y eso ya partió. Entonces, si ustedes empiezan a mirar y se juntan con los startups, con los innovadores, con las instituciones que han tenido una visión, lo que tenemos que hacer ahora es compartir esta visión y decir, echémosle para adelante y pongamos los drivers y las fuerzas juntos para que el vector avance más rápido, porque vamos perdiendo la pelea a partir de la primera lámina. Tecnología, recursos humanos. Médicos se ponen sensibles cuando dicen le vamos a entregar más competencia y atribución a las enfermeras y a los tecnólogos médicos porque vamos a perder la pega. No, gallo, eso no va a pasar. Al revés, vas a tener más porque hay tantos enfermos en la cola o se están muriendo o le estamos amputando las piernas antes de tiempo, que ahora lo que va a ocurrir al contrario, vamos a tener un sector con mucho más actividad. Lo que tenemos que hacer es entregarle a los otros profesionales de salud tareas que tú o no las haces porque no te alcanza el tiempo o las haces mal porque tampoco te alcanza el tiempo. Entonces instalemos esa conversación, pero no desde la trinchera, sino desde que detrás de esta trinchera que hemos construido hay un sol enorme que nos está iluminando y que depende de nosotros. Si botamos la barrera, que va a ir mucho mejor y que significa que los enfermos se van a curar antes. Entonces, la conversa ahora es las enfermeras de especialización, cómo las valoramos en su mérito para que se hagan cargo y trabajan en estos grupos. Entonces, aquí las universidades siguen pegadas en la formación del currículo del siglo XX. Algunas han avanzado, hay que ser justos, pero no lo suficiente. Y de parte de la autoridad, esto hay que empujarlo con mucha fuerza, los recursos del siglo XXI. Y el tercer elemento, el autocuidado. ¿Se dan cuenta ustedes que nosotros tenemos el GES? Acceso, medicamentos gratis, poco más de 10 años. Yo siempre fui un defensor del GES y los que me conocen saben que ese discurso lo mantuve desde el principio cuando algunos decían que el presidente Lago iba a ser Pinocho.
Y el GES ha tenido un enorme avance, y ha sido un enorme avance, pero fíjense lo dramático que nos ocurre. A pesar del GES, tenemos malos resultados. ¿Por qué? Porque nuestro acto de salud termina en el acto médico. El 30% de los pacientes en nuestro país adhieren a los tratamientos. ¿Y qué nos falta? ¿Cómo ampliamos y entendemos que el acto de salud es mucho más que eso? E involucramos a la comunidad, al barrio, a los actores sociales, para que tomen su parte y tomen el bastón cuando le damos la indicación. Y eso se llama autocuidado, que va acompañado de las tecnologías. Los elementos están. ¿Cómo informamos? ¿Cómo entregamos desde el teléfono que todos tienen la información a ese paciente o a ese familiar si este paciente no tiene la posibilidad de acceder al móvil porque no lo entiende? Es decir, esta es la gestión, y aquí vienen los nuevos modelos. Y aquí en los nuevos modelos de atención aparece, aquí no se ve, la atención multicanal. Es decir, yo atiendo en mi dispositivo sanitario, atiendo a distancia, atiendo por WhatsApp, atiendo por Internet de las cosas a partir de la información que llega. Entonces la conversación no es si es plausible o no hacerlo, si es que voy a perder pacientes por esto, sino que sincerar que ahí hay un acto de salud que tiene un valor y hay que generar un precio de transacción entre quien lo hace y quien lo consume para que eso se haga sostenible. Entonces hay que trasladar la discusión. Ya la tecnología nos corrió las barreras. Entonces el médico no tiene por qué hacer toda esa pega gratis sobrecargada porque finalmente no la va a hacer. Tenemos que saber entonces en el hospital que cuando te toca hacer telemedicina, tú vas a tener esas horas designadas para telemedicina. Pero la barrera nada más que la tenemos aquí, entre oreja y oreja. Tenemos que cambiar el setting mental. Y esa es la invitación que nos lleva este programa. Bueno, aquí hay otro tema que tiene que ver con fármacos, que no lo voy a tocar. Vamos a ir para atrás de nuevo. El último punto que voy a tocar es el de la institucionalidad. Ahí hay una propuesta que surge de un estudio previo que se hizo entre la Escuela de Salud Pública y el Centro de Estudios Públicos. Aquí hay varios actores que formaron parte de ese trabajo. Veo algunos como el doctor Cuadrado, que fue parte de ese grupo de trabajo, en donde miramos y dijimos ¿qué nos está ocurriendo en la institucionalidad de atención de salud en Chile? Hicimos un diagnóstico, lo presentó el presidente Lago, el rector Ennio Vivaldi, y de ahí nosotros recogimos este insumo y lo hicimos propio porque era un tremendo aporte para el país. ¿Cómo cambiamos nuestra institucionalidad para poder hacer mejor atención de salud? Y voy a nada más que destacar dos elementos básicos. ¿Cómo nosotros somos capaces de cambiar y generar, terminar con la subsecretaría de redes para que se convierta finalmente en un board de Directorio Nacional de Salud de largo plazo que sobrepase los ciclos políticos de gobierno y que tenga esta mirada sanitaria de largo plazo y que interactúe con las organizaciones locales de salud, ex servicios de salud, que sean los actores que finalmente articulen lo que debiera ser la georreferenciación de poblaciones en función de sus necesidades específicas. Ahí hay un gran eje. Y por otro lado también cómo se avanza y se integra esto y se estresa también con la salud municipal. Otro elemento que ya escapa a la propuesta propiamente tal, pero que queda instalada, es cómo el CESFAM conversa con el Ministerio de Desarrollo Social, porque aquí hemos instalado el concepto de cuidado sociosanitario. Y enfatizamos en el programa que el cuidado sociosanitario dependa del Ministerio de Desarrollo Social, con equipos multidisciplinarios que en función de las evaluaciones de la población en el CESFAM, particularmente de adultos mayores, y valorando el indicador, el predictor más importante de morbilidad del adulto mayor, que es el índice de fragilidad, si ese adulto mayor va a requerir atención domiciliaria,
va a requerir un centro un centro diurno o qué tipo de soporte dado desde el equipo de desarrollo social. Y ese también creo que es un tema que en Chile tenemos que instalar. En el periodo que a mí me tocó representar a Chile en la OSD, en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando teníamos que preparar y yo era responsable de los informes, me daba mucha vergüenza porque hay todo un capítulo de cuidado de larga estancia y nosotros lo entregábamos en blanco porque nos faltaba, habían otras prioridades. Hoy ya es el momento que lo empecemos a instalar y espero que en los próximos registros ya podamos poner alguna nota de cómo está esto funcionando. Y aquí aparece un tema que no es menor. Hay 240.000 discapacitados en Chile, adultos mayores, y hay una cantidad incuantificable de hogares clandestinos que algunos podrán cumplir su función, otros se aprovechan de estos pobres adultos mayores vulnerables. La idea es sincerar esa realidad, hacer un levantamiento y darle un periodo de formación. ¿Y por qué? Porque esas capacidades se necesitan para poder dar cuenta de esta demanda que ha estado oculta en nuestro país. Y para ello entonces, generando este periodo de formación y de acompañamiento a estos hogares, luego acceder con la regulación para que se pongan en un nivel digno y que dé cuenta efectivamente de las necesidades básicas que de esos adultos mayores nosotros tenemos que hacernos cargo como país. Y ahí entonces aparece toda esta conversación y desafío con el área de adulto mayor y con los SPAM. Quizás lo dejo hasta acá. Yo creo que el tiempo, podemos ver el tema después si quieren del financiamiento, pero sí, me parece bien, muchas gracias para dejar espacio para la conversación con el público. Muchas gracias, Emilio. Invito a tomar asiento. Bueno, si vislumbro yo de la presentación del doctor Santelices un esfuerzo por bajar el programa propiamente tal al detalle de cómo se avanza en algunos de los aspectos que fue en lo que más nos estuvo explicando, el tema de la gestión, el cambio, el rol central de la atención primaria de la salud. Yo, para empezar el conversatorio, primero quisiera que tratáramos de organizarnos en las preguntas respecto a los contenidos. No sé si todos ustedes tuvieron la oportunidad de leer el programa de salud del gobierno que está publicado. ¿Sí? ¿No? ¿Tuvieron? ¿Sí? Hagan así, hagan así. Bueno, yo les cuento que está organizado en relación a las prioridades, que ahí se hablan, que son las prioridades más urgentes, que las mencionó Emilio, pero no fue el centro de su presentación. La primera de las cuales es la reducción de las listas de espera. Después es el tema de la reforma a la salud primaria. El tercero es la reforma al modelo de atención, donde se habla de esta reestructuración y reorganización del Ministerio de Salud, entre otros aspectos, modernización del FONASA, el tema de las ISAPRES, que yo creo que es bien interesante tener una conversación sobre esa. Después viene el tema de los medicamentos y finalmente el bienestar y cultura de vida sana. Si les parece bien, yo empezaría, yo le voy a hacer una pregunta porque me voy a aprovechar que soy la moderadora y hacer una primera pregunta, que algo le adelanté ya a Emilio cuando nos saludamos hoy día en la mañana. Pero después yo daría como 10 minutos para los que quieren preguntar respecto a temas específicos de la lista de espera, que tiene que ver con los registros únicos de pacientes, el auge del adulto mayor, y el tema de la integración del sistema de información de salud. Y después vamos a la segunda área, que es la reforma de la salud primaria, que yo creo que eso va a generar como bastante más por el público, yo creo que va a generar bastante más preguntas. Entonces, en este tema de reducción de lista de espera y atención primaria, dejar como un primer bloque de preguntas para que las vayan preparando y las pueden hacer, levantar la mano, y vamos a tratar de correr a alguien que ayude con el micrófono. No sé si puede el mismo Marco se les puede ayudar a repartir el micrófono de los directorios de la sociedad. Y después vamos pasando al segundo bloque. Entonces, bueno, para empezar, Emilio, yo
del programa de salud de gobierno hay 4 elementos que se consideran que inspiran la reforma, porque se habla como una reforma, una cirugía mayor al sistema de salud. Estos principios son asegurar el acceso oportuno, respetar la dignidad de los pacientes, otorgar una atención de calidad y avanzar hacia un sistema más solidario. Y mi pregunta es, ¿qué de las propuestas que aparecen en el programa ayudarían a avanzar a un sistema más solidario? Que es lo que a mí me pareció menos como evidente, digamos, de las medidas. Y esa es la primera pregunta, y de ahí, entonces, por favor, para que se preparen para hacer sus preguntas sobre el tema de lista de espera y atención primaria. Bueno, obviamente, al hablar de solidaridad, estamos hablando en 2 ámbitos. Uno, en el ámbito de atención, cómo los dispositivos sanitarios los ponemos a disposición de las poblaciones independiente del financiamiento que ellos tengan, particularmente en zonas geográficas difíciles, lo cual se logra con una complementariedad en los dispositivos públicos y privados, donde la inteligencia que debemos tener es que los mecanismos de transferencia de pago sean los que ya se ha estado avanzando, ajustados a riesgo, y sobre los cuales esto no significa que uno esté desangrando el sistema, sino que lo que significa es poner las condiciones país al servicio de las personas. Pero por otro lado, quizás más significativo tiene que ver cómo avanzamos en solidaridad en el financiamiento. Y ahí la propuesta en el primer paso es avanzar en una reforma del sistema de aseguramiento privado, en donde se termina con la discriminación por sexo, por edad y por preexistencia, de tal modo que los aseguradores, la ISAPRES, tengan que avanzar a un fondo de compensación de riesgo, y sobre esa base se genere una solidaridad al interior del sistema. Por otra parte... Perdón, eso sería una solidaridad al interior del sistema ISAPRES. Y entre ISAPRES y FONASA, ¿están pretendiendo aumentar el gasto público de salud, el aporte fiscal? Iba a eso. Por otro lado, en la medida que nosotros también avanzamos en un plan básico de salud, que de manera ecualizada también se avanza en el sistema de aseguramiento público, y se avanza también en perfeccionar la relación contractual de FONASA con los hospitales, de tal modo que FONASA pueda tener mayores atribuciones para poder exigir la cartera de servicio por el cual paga a sus pacientes en la atención pública. Vamos a ir avanzando hacia un sistema que se va a ir ecualizando, y naturalmente en un segundo estado la conversación de una solidaridad va a estar dada de facto. Asociado a eso, nosotros diseñamos un seguro catastrófico para los pacientes FONASA. Hoy día nos enfrentamos que 10.200.000 personas beneficiarias de FONASA de los segmentos B, C y D, frente a situaciones catastróficas para ellas, que significan, de acuerdo a los estudios que hicimos, cuentas que en el 90% de los casos llegan a 5 millones de pesos, son una catástrofe financiera. Para ello, entonces, nosotros diseñamos un seguro que con un deducible de 3 sueldos promedio de toda la población. Cuando hicimos un análisis promedio, digo, porque son 3 sueldos de la persona, pero el promedio de toda esa población FONASA corresponde a 1,5 millones más o menos. 1,5 millones de pesos de deducible. Sobre eso, la cobertura del seguro opera a todo evento para cubrir las necesidades de ese paciente, de tal forma que obviamente ahí estamos incorporando otro elemento de solidaridad y obviamente más aporte. Eso significa un aporte fiscal de 280.000 millones de dólares. Y cuando hicimos del fisco, y cuando hicimos el cálculo, corresponde al 0,5% del 7% de los beneficiarios FONASA. Esa es una medida que nosotros consideramos extraordinariamente robusta, porque va a venir a inyectar recursos, va a avanzar en solidaridad y va a generar también un incentivo para que se pueda resolver temas con mayor prontitud para toda esta población, que es la que terminaba haciendo bingo o haciendo rifas para conseguirse la plata para operar al paciente de lo que fuera. Ahí hay otro elemento de solidaridad que creo que es muy importante. Entonces, si ustedes se fijan y vamos construyendo este camino, por un lado,
avanzando en el tema de la ISAPRE, por otro lado, poniéndole más recursos al sector público para el financiamiento y optimizando la relación entre el financiador y el prestador, la conversación siguiente de tener un mancomunado va a estar en un escenario totalmente distinto al que tenemos hoy día, porque los sistemas van a estar mucho más ecualizados y va a haber a su vez condiciones más favorables para ese desarrollo. Muchas gracias. Se abre entonces la plataforma para que ustedes puedan preguntar respecto al tema de listas de espera o sobre el tema de la reforma de la salud primaria, consultorios CEFAM modernos y resolutivos. No sé si alguien público. Camilo, atención primaria, puesto. Bueno, Camilo Vaz, secretario general del Colegio Médico Regional Santiago. Disculpa, Camilo, disculpa que le interrumpa. Dale. Les pido que por favor traten de ser bien concisos en las preguntas para dar más posibilidades a tener un mayor diálogo entre las distintas personas que están acá presentes. Gracias. Hice un esfuerzo de síntesis difícil. Son muchos temas muy interesantes. Agradecer al doctor Santelices. Bueno, fui dirigente de la agrupación de atención primaria, así que me interesa mucho este tema. A propósito de la atención primaria fortalecida, en concreto, per cápita, basal, cómo se mantiene durante los próximos 4 años. 2, ¿alguna evaluación de mantener la administración municipal de la atención primaria? ¿Se va a hacer con criterios nacionales, en fin? Porque hay poca evidencia de comparación entre los CESFAM de servicio y de municipio. Nosotros somos de municipio y no funcionan muy bien. En relación a los médicos de atención primaria, ¿cómo mantenerlos y cómo finalmente coexisten o se coordinan los diferentes especialistas? El doctor París habló de especialistas básicos, se ha hablado de que se van a instaurar los médicos de familia en la atención primaria, que ya conversamos de que ya están, en fin, pero por ahí. Y por último, en relación al acto de cuidado, yo creo que lo vemos todos los días. Eso en la práctica es participación social de la comunidad y eso es un traspaso de poder. En concreto, ¿cómo se hace el traspaso de poder para que la ciudadanía participe a nivel de los consejos locales y no sigan siendo solamente consultados? Con respecto a la primera pregunta del per cápita ajustado, ¿va a haber algún incentivo para que atiendan a los pacientes? A ver, ninguna conversación sobre el cambio de municipal o no municipal. Creo que eso no va a mover la aguja y necesitamos mover la aguja. Es generar un incendio en la pradera, digamos, cuando tenemos otras prioridades. Lo que hay que hacer ahora es colaborar, integrar a la municipalidad, darle todo el apoyo para que sigan haciendo mejor su trabajo. Sobre el per cápita, la cartera de servicios hacia la atención primaria necesariamente tiene que aumentar por lo que yo decía antes, es decir, el proyecto contempla centros de salud dental, generar la unidad de atención primaria otorrinolaringológica a partir con tecnólogos médicos, ampliar los 112 que ya existen de atención primaria oftalmológica a 150, fortalecer los programas de salud mental, y todo eso va a significar una serie de carteras de servicios nuevos que claramente lleva a sincerar el per cápita. Pero ese sinceramiento del per cápita hay que hacerlo con esta otra variable que hemos incorporado, que queremos incorporar, que es decir, a ver, ¿dónde están los crónicos? ¿Qué tan crónicos son? ¿Y cómo entonces se genera un diferencial? Una propuesta que es propuesta, viendo el modelo sueco, ellos manejando con ACG, lo que hacen es que el diferencial, un 20% de ese diferencial lo ajustaron a la complejidad de las poblaciones, de modo que ahí haya un camino para ir dando señales de que aquí hay más pacientes más complejos, obviamente los recursos tienen que ir detrás de ellos. El tercer punto, los recursos humanos. Camilo, ahí se produjo un Twitter divertido que tuvimos con él. Efectivamente, todos sabemos que existen los médicos familiares y son un tremendo aporte. Él mismo me dio la cifra de los 1.100 que existen en Chile, solamente 512 hay en la atención primaria. No podemos pretender hacer el cambio con esos 512, muchos de nosotros ya vamos a estar muertos cuando sea a través de ellos. Y convenimos con Camilo y le pregunté, ¿no van a tener ustedes problema que nosotros le demos mayores facultades a la atención a los médicos generales? Y él de manera muy visionaria y generosa me dijo, ni una dificultad. Entonces,
ni una dificultad. Y estamos juntos colaborando en una reunión en el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál es la tarea? Nosotros tenemos 3.000 médicos generales. Lo que tenemos que hacer esos médicos generales, distinguir los que son de vocación médicos generales y ponerle la piocha especialista médico general y generales competencias a los que son pasajeros en tránsito. Y tenemos que dar una señal social. O sea, el médico general tiene que ser el médico premium de nuestro país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándole esa connotación, dándole posibilidad de desarrollo en 3 áreas. Salud mental. Una de las cosas que yo aprendí en la OECD, que la salud mental en todos los países no la resolvemos con los psiquiatras, sino que con los médicos generales con competencias particulares para que resuelvan los temas y den el botón de alerta cuando ello sea necesario. Segundo, especialistas en enfermedades crónicas. No podemos fragmentar ya las enfermedades crónicas cuando solamente el 10% de los enfermos tiene una enfermedad crónica. Es un especialista general en especialidades en enfermedades crónicas. Tercero, gastroenterología, porque ahí hay una serie de temas asociados también a procedimientos y cardiovascular. Entonces, que el médico general pueda tomar esta sublínea que le va a significar también nuevos ingresos. Y en relación a las atribuciones, Camilo llama poder, yo llamo atribuciones, puede que sea semántico. Lo importante que tenemos que generar con la comunidad, que ellos se sientan dueños del dispositivo sanitario, que se sientan corresponsables, que no sea un tema de decreto y posiciones, porque de esa manera van a tomar el cuidado del paciente en su dimensión y el enorme rol que tienen que jugar. El error que hemos cometido como diagnóstico, y esto a nivel mundial, en las enfermedades críticas la decisión la toma el equipo médico. En las enfermedades crónicas, error tipo 1, no la toma el equipo médico, el equipo médico recomienda, la toma la familia. Entonces, más que entregar poder, es entregar empoderamiento y vínculo real con ellos. Ese es el camino. Y en cuanto al capitado, obviamente que el pago por performance, donde ha mostrado resultados, es en la atención primaria. Y eso, si bien no está en el programa, yo creo que es un tema que vale la pena conversar con los actores, con las sociedades, con los gremios, para ver de qué manera lo podemos inserar para que efectivamente ese incentivo conduzca a una mayor atención y mejor en el nivel primario. Muchas gracias. Aquí hay una palabra solicitada. No. Yo lo único, Emilio, de lo que presentaste que trataría de eliminar, porque es una prioridad de la farándula y de la prensa, es de la lista de espera. A los servicios de salud, la microgestión del Ministerio en torno a lista de espera nos ha desesperado y hace perder el norte absolutamente. Si desarrollas el conjunto del programa como está planteado, la lista de espera debería reducirse sola, porque vas a prevenir, porque vas a tener salud en el barrio, porque vas a tener médicos de APS empoderados. El tema de la lista de espera hoy día es un tema del Parlamento, es un tema de la prensa, pero no es prioridad sanitaria. Bueno, tiene que ver un poco, está muy asociado a eso. O sea, yo entiendo lo que usted ha presentado porque hay un desafío político, ¿no es cierto?, aquí, a 4 años plazo y que hay que resolver un tema concreto. Eso uno lo entiende. Pero cuando uno mira cuál es el desafío sanitario del país y uno mira la encuesta de salud, el tema no es las listas de espera. El tema, ¿no es cierto?, es que no hemos logrado que la población, sobre todo la más vulnerable, tome decisiones generadoras de bienestar. Y las políticas públicas que estamos implementando muchas veces asumen un exceso de racionalidad. Y sabemos, ¿no es cierto?, porque hay todo un suplemento completo del Lancet que muestra con mucha claridad que los medios socioeconómicos más vulnerables, ¿no es cierto?, por ese estado biológico de estrés crónico, no pueden tomar decisiones generadoras de bienestar. Y ahí es donde hay que hacer políticas públicas que permitan proteger sobre todo a esa población. Porque yo creo que el proteger a esa población es lo que va a cambiar lo que está pasando, no las listas de espera, que yo entiendo que es un desafío que ustedes tienen que cumplir políticamente. Entonces mi pregunta es, ¿qué propuestas, considerando, ¿no es cierto?, esto de que biológicamente, ¿no es cierto?, nosotros no estamos hechos para tomar decisiones generadoras de bienestar, qué políticas públicas a nivel primario, ¿no es cierto?, sobre todo para los sectores más vulnerables, pudieran ser más exitosas para ayudar a la población a comenzar a tomar mejores decisiones? Bien, Emilia.
Voy a partir por el comentario de mi amigo Antonio, comentario y pregunta. Efectivamente, la lista de espera tiene una connotación distinta dependiendo de dónde provenga, pero también hay que hacerse cargo de una reclamo, ¿no es cierto?, que se expresa a través de esa lista, y entre ellos también hay grupos importantes de pacientes que efectivamente están esperando más allá del tiempo adecuado. Entonces, yo creo y comparto que es una urgencia que surge de un clamor que se ha instalado de alguna forma y que uno no puede desconocerlo. Dicho eso, claramente no es eso lo que marca la agenda. Uno tiene que instalar ahí una serie de tareas específicas para dar racionalidad y tranquilidad a quienes plantean ese clamor. Y las tareas específicas son las siguientes. La primera de ellas es, teniendo, ya lo conversé yo con la directora de FONASA, ella tiene el listado, el REAL, ¿ya? El listado. En segundo lugar es priorizar las primarias, las primeras listas que había, que entregaron a la Cámara, mostrar que un 20% de esos enfermos son oncológicos, obviamente hay que ir donde ellos. Y en tercer lugar es, sobre esa base, generar el concepto de lista espera técnica, como lo hacen en España. O sea, un amigo mío, Alfonso Díaz, me contaba hace un tiempo en forma anecdótica que él ponía un aviso en el rastro y invitaba a todas las señoras y señores que vivían en la zona del Suero del Río con varices, y les decía: les quiero avisar a todos ustedes que a ninguno los voy a operar, salvo que tengan esto. Pero si ustedes tienen un cáncer gástrico, al mes siguiente van a estar operados. Entonces, lo que quiero nada más que, cuento la anécdota, me pareció muy ilustrativa, que tenemos que enseñar que hay una lista de espera técnica, que el esperar 2 años de varices, entonces vamos a generar expectativas distintas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, va a ir cambiando, pero hay que abordarlo necesariamente. Ahora, siguiendo con lo que dice la doctora, el gran cambio que nosotros tenemos que generar, más allá de estas intervenciones que van a la atención, pasa por los hábitos de vida, y sabemos que esos son los más difíciles y que significan un cambio que va asociado a la educación, va asociado a los acompañamientos que hacemos a las poblaciones más vulnerables, y particularmente, por ejemplo, me refiero a lo que está sucediendo con los jóvenes. Los jóvenes dejaron de usar el condón. ¿Y por qué lo dejaron de usar? Porque le dijeron que había un tratamiento que daba lo mismo. El sexo seguro dejó de ser tema. Entonces, ahí hay un tema que hay que volver a tomar. Con respecto al consumo de marihuana, que también se disparó y sabemos que está llegando a niveles sobre el 34%, y esto está asociado también a drogas sintéticas que exacerban el apetito sexual y se generan comportamientos mucho más de riesgo. Ahí también hay un tema de educación. O sea, cómo sinceramos la discusión que tiene que ver con el uso medicinal, que si existe evidencia o no, versus que efectivamente sabemos que para los menores de 18 años esto es un riesgo porque produce daño. Entonces hay toda una serie de medidas que se tienen que tomar con la sociedad civil para trabajarla en conjunto. Y por otro lado, hay que hacer intervenciones y trabajar en el barrio. ¿En el barrio para qué? Para que efectivamente esa educación se haga con y desde el barrio. Y ahí aparecen estos dispositivos sociosanitarios en aquellos casos que requieren soporte, y aparece también la necesidad de involucrar de manera más importante a los colegios, a la iglesia y a las organizaciones sociales. Si el problema que tenemos como país es cómo se ha craquelado el tejido social, cómo esta cultura de barrio nosotros la tenemos que volver a rescatar. Y sabemos que cuando uno lo mira del mundo de la economía, el tejido social tiene incluso métricas, y hay instrumentos que uno lo puede medir. Eso lo tenemos que revitalizar para que precisamente desde ahí podamos soportar estos desarrollos, estas conversaciones y esta nueva manera de hacer salud. Ahora, como que el consultorio a veces está un poquito enclaustrado en sí mismo, más que abrirse a la comunidad, ¿no? Que eso podría también contribuir.
el que se acercara más a la gente en vez de pretender que las personas vayan a los centros de salud. Absolutamente, y ahí yo le asigno un valor importante a la tecnología, ojo, porque la tecnología tiene varias dimensiones. Una de ellas, la Internet de las cosas para efecto de los dispositivos, capturar morbilidad y monitoreo para aquel enfermo o al crónico que está en la casa. Pero también hay otra dimensión que es cómo nosotros conectamos para la consulta y acercamos a través de los dispositivos a la casa, al consultorio, más allá de también de los perfiles que tienen que tener los profesionales mucho más en terreno, y eso pasa también con la conversa con las universidades. Sí, muy breve, la pregunta es bastante acotada, tiene que ver un poco a propósito de las cifras de deuda que aparecieron ayer de los hospitales, pero que finalmente de alguna manera deja entrever el problema que hay, lo que se está externalizando y pagando para, obviamente, el tema focalizado en las listas de espera. Y en ese sentido, ¿cuál es la propuesta a propósito del nuevo gobierno de cómo enfrentar el tema de lista de espera? Porque sabemos que va a tener que enfrentarlo, porque finalmente, como ya de alguna manera lo declaraste, pero que no signifique seguir profundizando el problema de tercerización y de externalización de recursos, porque finalmente eso sí va a ser el negocio en otro lado, pero finalmente del sector público son recursos que se van yendo, y por ende uno debiese buscar alternativas a cómo en realidad tratar de resolver la lista de espera, pero que no signifique fuga de recursos, porque a la larga además uno tiene que pagarle al recurso humano, y a quien no le paga es a los laboratorios, y pues sigue creciendo la deuda. Bueno, en relación a las listas de espera, nuevamente hay una serie de intervenciones, pero y aquí voy a hacer un paréntesis porque a las autoridades que asuman les va a corresponder hacer las implementaciones, pero quiero, yo aquí hago el paréntesis porque les voy a transmitir una experiencia de una de las intervenciones que yo creo que es muy importante, y para dar respuesta a tu pregunta. Yo me he reunido durante este año y medio que he estado trabajando en este programa con muchos equipos médicos, y me encontré con una importante evidencia, y es que yo veo a los millennials con ganas, como esperando tener la cancha para poder correr, a diferencia de lo que muchos dicen que están emporcados, etcétera. Efectivamente están emporcados, pero no porque hayan perdido el alma de lo que tenemos los médicos en Chile, de querer cuidar a nuestros enfermos y salir adelante con ellos y todo, sino porque del hospital le suspenden el pabellón, el banco de sangre no está listo, eso es lo que los tiene emporcados. Entonces yo creo que aquí hay dos elementos que van a la vena para poder resolver estos temas. Uno de ellos, y por eso nosotros creamos en el programa un grupo que se llama Hospitales del Siglo XXI, en donde lo que vimos es cómo llegamos a los hospitales para ir a intervenir los procesos críticos. Hoy día en la ingeniería hospitalaria hay que concebir flujos de atención de pacientes, y hay algunos flujos que son los más críticos: urgencia, pabellón, UTI, consultorio, imágenes, hospitalización, pabellón. Y esos flujos, cuando uno los interviene, pero no los interviene en el sentido de ver unidades discretas, sino que afina los procesos, obviamente te van a poder resolver el tema del soporte para los médicos. Por ejemplo, no se opera porque no hay más cajas quirúrgicas. Comprar cajas quirúrgicas para un presupuesto de salud de 12.000 millones de dólares, peanuts. Eso por un lado. Generar condiciones de habitabilidad, que el médico se sienta cómodo en el hospital. Y lo segundo, generar contratos con los médicos que tienen 22 horas para que en las horas no contratadas puedan atender pacientes FONASA, valor FONASA, en el mismo hospital. Generar el incentivo para que la actividad se haga en el hospital y no tengan que salir corriendo a un lugar en donde obviamente las condiciones de soporte para ese enfermo van a ser muy inferiores a poder generar el complemento de ingresos que ese médico anda buscando. Entonces tenemos que creer que efectivamente asumiendo juntos medidas de intervención y de gestión al interior del hospital, refrescando el clima y generando el incentivo económico al interior del hospital,
vamos a resolver el tema de las capacidades ociosas que hoy día tenemos. Y si alguien no quiere estar en ese hospital y solamente sus 22 horas, podrá venir otro grupo y atender en la tarde en ese mismo hospital. Pero es inadmisible que tengamos hospitales con las capacidades que hay y con la inversión que hay, con una utilización que ni siquiera la hemos medido. Conversaba hoy día en la mañana nomás con el sectorialista de DIPRES y me decía: Emilio, el problema que tenemos es que hasta el día de hoy no hemos podido dimensionar cuál es la oferta real al 100 que nosotros tenemos en los hospitales de Chile. Entonces, si nosotros intervenimos desde ahí para que el hospital sea una usina altamente eficiente y que nos haga sentir y resolver los temas higiénicos. Ustedes han estado seguramente mucho conmigo en las salas de estar. Yo estuve la otra vez hace pocos días en las del SAMU. No las merecemos, los equipos no las merecen, y con esas medidas vamos a poder avanzar muy fuerte en resolver la lista de espera, además de otras cosas. ¿Y qué va a pasar con la compra de las sociedades médicas dentro del hospital? ¿Va a ser el contrato solamente a los médicos o va a ser a sociedades médicas? Porque eso igual ha generado todo un conflicto dentro de los hospitales. A ver, yo veo la historia de la siguiente forma. En un momento los directores de hospitales, y aquí varios me pueden corregir, se vieron con la pistola al pecho porque tenían indicación de resolver listas de espera. Yo soy del gremio de los anestesiólogos y pido disculpas. Y resulta que los colegas el día viernes le decían: doctor, renunciamos. Y el día del lunes llegaban: doctor, soy el representante de la sociedad Los Tres Laureles, por dar un nombre, y le vengo a ofrecer mi servicio. Y ese médico, ¿qué tenía que hacer? ¿Dónde firmo? Cero capacidad de negociación. Entonces, seamos claros, eso es un sistema que surgió por una necesidad urgente, con un director de hospital que no tuvo ninguna prerrogativa ni capacidad de negociar, y se generó un sistema descontrolado. La única lectura virtuosa que yo hago ahí es que si nosotros ponemos bien los incentivos, se obtiene más actividad hospitalaria. Entonces, no hay ni una posibilidad que nosotros podamos hacer florecer el sistema público si generamos intrapreneures, o sea, empresas dentro de la empresa. Es decir, no hay ninguna posibilidad, si queremos avanzar seriamente y creemos y sentimos que tenemos que fortalecer el sistema público, si por otro lado estamos generando puras sociedades porque nos estamos disparando los pies. ¿Qué es lo que va a terminar siendo? El hospital va a ser un mall, donde van sociedades a hacer cualquier cosa, y los pacientes, ¿qué los va a seguir viendo? Ni una posibilidad que las sociedades sea el camino. El tema de la compra a sociedades médicas en el hospital es que esa no es compra pública, esa es compra privada. Son actores privados que están haciendo su gestión en lugares públicos, independiente de que ese mismo actor en la mañana sea un actor público. Y eso es una cuestión que le hemos conversado, que es súper importante, porque el punto de fondo aquí es regular la compra de manera tal de que la compra sea con reglas públicas. En otras palabras, no puede ser que cada hospital esté comprando lo que quiera, a los precios que quiera y con los evidentes conflictos de intereses que se generan. Y por lo tanto eso hay que regularlo, pero además es hacer cumplir la ley. Porque en el DFL1 dice claramente, por alguna razón hay un comprador público que es el que tiene que generar los mecanismos de compra y además las reglas de compra. Y a partir de una excepción, de un artículo en particular que dice que en condiciones excepcionales los hospitales o los servicios podrán comprar, se utilizó esa ventana para generar este mecanismo que, en mi opinión, ha sido el cáncer en términos del desangramiento económico del sector público. Mucho más que probablemente todos los otros factores, el desangramiento del sector público que se ha expresado en deuda tiene que ver con esta compra que es total y absolutamente desregulada. Gracias. Hay un estudio de DIPRES que entregó a fin del año antepasado que da cuenta que el 30% del incremento de la deuda pública se debe al concepto que dice la doctora Vega. Otras preguntas sobre este tema de la modificación que está esto todo bajo el tema del modelo de atención en realidad, ¿no? Los hospitales, las compras. Yo voy a preguntar, ¿por qué no aparece nada de la autoridad sanitaria? ¿Qué va a pasar con la autoridad sanitaria? ¿Cómo vislumbra qué va a pasar con los Ceremi cuando los intendentes sean electos? Vamos a
a quedar ahí al arbitrio de las prioridades que defina cada intendente? ¿Se va a tratar de tener un servicio? ¿Hay alguna propuesta para la autoridad sanitaria o está como abajo de la mesa de la Subsecretaría de Redes? No, o sea, en la propuesta que nosotros trabajamos, la Subsecretaría de Redes, la idea es que tienda a desaparecer, digamos. O sea, que vamos a un board nacional de servicios de salud o organizaciones locales de salud, y por consiguiente la Subsecretaría de Salud Pública cobra mucho mayor relieve y en consecuencia también los CEREMI. Ahora, ¿cómo se vaya a dar con este nuevo gobierno local? Ahí no es un tema que yo no hemos analizado. ¿Preguntas sobre estos temas? ¿Sobre la ISAPRE? Mauricio Osorio tiene pregunta. Si se va a eliminar la tabla de factores de riesgo a propósito del sistema ISAPRE, ¿hay alguna posibilidad de avanzar en, que algo lo dijiste, pero con más fuerza en el tema de prevención, de promoción, de adelantarse al daño en las ISAPRE, que hoy día están dedicadas fundamentalmente solamente a los enfermos y a recuperarlo, pero no hacen nada por evitar que se enfermen? Bueno, si hay algo que yo celebro de poder avanzar a que se termine con la discriminación por edad de sexo y que se puedan mover las personas libremente, fíjense que se va a producir un fenómeno natural extraordinariamente potente, y es que los incentivos financieros y sanitarios se van a alinear, porque si nos paramos bajo ese nuevo marco regulatorio desde un ISAPRE, el mejor motivo que van a tener ahora es cuidar a las personas y prevenir la enfermedad crónica, y se va a generar otro efecto, que la conversación entre el asegurador y el prestador va a ser distinta, porque la búsqueda de esos contratos se va a tener que dar en función de mantener controlados a los crónicos, y por lo tanto esto va a estresar el sistema de prestadores privados también, porque su modalidad de atención va a tener que asemejarse mucho más a la modalidad de atención que nosotros estamos planteando para la atención primaria de salud, y eso es muy bueno, es una muy buena noticia, porque quiere decir que como país estamos avanzando en un modelo que, independiente de cómo nos financiemos desde el punto de vista sanitario, estamos convergiendo a un modelo preventivo que es común. Es inconcebible, ¿no es cierto?, si imaginamos seriamente que vamos a profundizar estos programas como el que existe de prevención de cáncer de colon, que tengamos un programa de prevención de cáncer de colon en función de que se financia A o B. ¿De qué estamos hablando? Si lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los determinantes sociales que existen para esa condición, en qué momento hacemos el tamizaje y posteriormente cómo hacemos las intervenciones en función de lo que estemos encontrando. Entonces, las condiciones se van a dar en sí mismas, digamos. Es que se instala de hecho. O sea, sería suicida, si ustedes lo piensan, cuando una cartera de ISAPRE sabe que tiene un 25% de adultos mayores y la proyección les dice que en 5 años más van a tener 35, que no vaya a remirar su proceso y su incentivo y su conversa con el prestador. O sea, lo que va a pasar ahí es que esa ISAPRE va a quebrar y los pacientes van a tener que irse a otra, digamos. Está implícito en el fondo. Jimena. ¿Sí? Alex. En virtud de que el diálogo es abierto y democrático, quisiera hacer una pregunta que tiene que ver harto con la atención del usuario. ¿Cómo van a asumir como nuevo gobierno una ley de identidad de género a la población transgénero, el aborto terapéutico, entendiendo que dentro del conglomerado que asume el gobierno hay personas que no están de acuerdo con esa propuesta? Quizás tú llegaste tarde. Yo dije que yo estoy acá explicando un programa específico de gobierno, no es porque quiera eludir la pregunta, que me parece muy relevante, pero tampoco me quiero atribuir posiciones que no me corresponde darlas a mí. Entonces yo te pido disculpas, pero no es un tema que yo tenga una posición, no tengo ni una, soy un académico de la Escuela de Salud Pública con mucho orgullo, digamos, pero no te puedo dar respuesta que deben dar a las autoridades que el presidente designe en su momento. ¿Hay más consultas? Yo voy a preguntar, ya que entramos al tema de bienestar, ¿hay alguna consulta? Jaime, ¿tienes una pregunta? ¿No? Sobre el tema del Elige Vivir Sano, para promover la cultura de la vida sana. Además del Elige Vivir Sano, ¿se discutió en algún momento el
tratar de seguir en el camino de las políticas públicas a través de legislación que promuevan también un vivir más sano, como ha sido, por ejemplo, todo el tema del etiquetado, que traspasó varios gobiernos, el tema de tabaco, el tema del azúcar. ¿Hay alguna idea, se ha discutido en algún momento el tema de aumentar los impuestos que hay hoy día en la bebida azucarada, o discutir ese tipo de políticas que son más estructurales en relación a tener una mejor respuesta en cuanto a la baja de a detener, digamos, la progresión del sobrepeso y obesidad? Bueno, el tema de etiquetado obviamente es una ley que se promulgó en el primer gobierno del presidente Piñera, y lo único que cabe con respecto a eso es seguirlo perfeccionando y profundizando en función de los estudios que empiecen a mostrar evidencia para hacerlo más perfectible, digamos. Con respecto a lo otro, existe un grupo que está trabajando hasta el día de hoy incluso con el tema del Elige Vivir Sano, en donde incorporan mucho más elementos también asociados a los alimentos. No te podría yo dar una respuesta precisa porque yo no he participado en ese grupo. Lo que sí hemos dejado claro es que las autoridades que asuman van a tener que trabajar en un modo intersectorial mucho más profundo. ¿Pero van a seguir con las empresas? ¿El trabajo que se hacía con las mismas empresas alimentarias, que era un aspecto un poco polémico del Elige Vivir Sano, o eso no lo han visto, estaba en otro grupo? En otro grupo. Yo como te digo, no tengo ningún antecedente que te pueda responsablemente aportar. Okay. Hay una pregunta de Jaime Guillermo Paraje, y su nombre, Raquel. Jaime Cerda, de la Universidad Católica. Y me llamó mucho la atención al inicio de su presentación estos tres ámbitos que usted define muy bien, lo que son urgencias, cimientos a largo plazo y temas claves permanentes. Recogiendo el espíritu del comentario de Jimena, en ninguna de esas tres casillas se ve en concreto el tema de prevención y promoción. Dada la altísima carga de enfermedad que hay, que está asociada a muchos factores de riesgo, yo me hubiera imaginado que el tema de prevención y promoción iba a estar en la casilla de urgente al menos. Y mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, y me voy a colgar de la frase que usted puso de Einstein, de que si seguimos haciendo lo mismo, ¿por qué esperamos resultados distintos? Con las estrategias de prevención y promoción que tenemos, estamos como estamos. La pregunta bien en concreto es si vamos a mantener ese statu quo o vamos a realmente dar un salto cualitativo hacia una política mucho más, digamos, enérgica, tanto medidas poblacionales como enfoques de alto riesgo en términos preventivos y de promoción. Bueno, quizá yo, y te pido disculpas, no fui lo suficientemente diligente para expresarme, pero claramente yo, cuando puse ahí el ciclo, hablé de que la primera parte tenía que ver con lo genético, pero también con los comportamientos y la prevención, y lo destaqué, pienso adecuadamente, quizás no fue tanto, y te pido disculpas por eso, pero claramente la prevención y la promoción es un tema que ahora, desde el punto de vista del lenguaje, es urgente, pero uno podría entender lo que es de tan largo plazo que pensar que su resultado va a ser inmediato, y por eso forma parte de los temas permanentes. Y sin duda que si nosotros no nos hacemos cargo de prevención y promoción, vamos a seguir con los resultados que tenemos. Pero fíjate que ya está implícito que del momento que hablamos de que el gran paradigma de cambiar del curar al cuidar, claramente la prevención está implícita, porque lo que tenemos que obtener de este nuevo modelo de atención primaria es cómo estamos cuidando poblaciones. Entonces, cómo estamos entendiendo de punta a punta las personas en cuanto a sus cuidados, a sus hábitos, a sus riesgos, hasta las condiciones de enfermedad propiamente tal. Entonces es un tema que quizás puede expresarse de mejor manera, no es muy fuerte quizás, pero obviamente la promoción y la prevención es un eje central. Gracias. Las palabras pedidas están Raquel, Guillermo y Catalina. Sí, lo mío iba, digamos, dirigido hacia lo mismo. Creo que ahí cerramos, ¿no? En el fondo, digamos, sobre todo por el Elige Vivir Sano. Es decir, está claro que el Elige Vivir Sano, digamos, el nombre, ¿no es cierto? Uno sabe que el ser humano no está en condiciones de hacerlo. Nosotros no tenemos señales biológicas para elegir vivir sano.
Entonces, en ese sentido es muy importante una política pública que utilice técnicas, ¿no es cierto?, argumentativas o no argumentativas que realmente permitan persuadir a las personas. Y eso es muy importante, o sea, no caer en más de lo mismo. Sabemos que las técnicas de persuasión restrictivas fracasan. Y la preocupación mía es la siguiente. En este momento nosotros sabemos que la gente utiliza la comida como el medio para gratificarse. Eso está clarísimo. Y de hecho, en las cifras que ustedes tienen ahí, uno se da cuenta que en el fondo elegir la comida es lo menos peligroso. Porque hay 5 millones de obesos, hay 1.700.000 que fuman, no sé tantos que toman trago. Entonces, o va a ser el trago, o va a ser, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo que uno ve es que si seguimos restringiendo la parte de la comida como lo estamos haciendo, bueno, la gente va a tener otros caminos, pues el alcohol, la marihuana, las relaciones sexuales, cualquier cosa que sirva para gratificar. Entonces la pregunta va, ¿qué van a hacer en ese sentido? O sea, ¿cuáles serían, digamos, las políticas públicas, ¿no es cierto?, que podrían ayudar a que las personas, porque vamos a seguir utilizando la comida por un tiempo como un medio de gratificarnos, ¿no es cierto? Vamos a seguir utilizando las técnicas restrictivas, vamos a utilizar otras técnicas que permitan, ¿no es cierto?, invitar a la gente a comer sano, poniéndoles ambientes saludables, atractivos, a nivel de los colegios, no sé. ¿Qué han pensado? No le entiendo bien la afirmación para poder entendernos, ¿no es cierto?, que usted parte diciendo que lo que hoy día está es restrictivo. La etiqueta es un método restrictivo, el impuesto también. Claro, el impuesto resulta en la medida en que es muy alto, pero cuando tiene fines recaudatorios, que se le pone 100 pesitos a la botella, de bebida no resulta. Es que es muy bajo, el que está acá es muy bajo. Claro, pero México puso un impuesto más alto. Sí, pero aumentar la oferta de alimentos saludables que sean de bajo costo, que sean muy variables, que la gente tenga acceso, y sobre todo aumentar el ejercicio físico, porque eso debe estar. O sea, si no aumentamos el ejercicio físico no tenemos ninguna posibilidad. Bueno, bueno, los temas restrictivos, como usted lo llama, asociados a los impuestos en varios modelos, y particularmente en alcohol, en tabaco, han funcionado, y por lo tanto no hay que renunciar a ellos, eso tiene que ser súper claro. Incluso, y por otro lado, en el tema de generar los ambientes saludables, ahí efectivamente el trabajo va en ese sentido, junto con el Ministerio del Deporte. Entonces yo puedo transmitirle con absoluta certeza que la aproximación va por ese lado, pero no tengo los antecedentes como para entregarle en detalle, pormenorizado, cuáles son las intervenciones que se han propuesto, y se las puedo hacer llegar. Guillermo, hay una última palabra pedida ya, yo creo que con eso estamos, ¿no? Yo tengo porque yo debo ser el único o uno de los únicos que no es médico aquí, así que bueno, voy a presentar. No, la sociedad de salubridad es abierta incluso para personas que no son profesionales de la salud. Tú puedes ser socio, de hecho, buenísimo, incluso aunque no hubieses ido a la universidad. A ver, yo voy a preguntar, y para que no te escapes, tu opinión, no lo que tiene que hacer el gobierno futuro. Yo lo que percibo, y acá en Chile es particularmente fuerte, los economistas parecemos ser, digamos, de mensajeros divinos prácticamente. ¿Qué tiene que pasar, qué tiene que hacer el Ministerio de Salud para empoderarse, pero a nivel político? ¿Sí? Cada discusión, no solamente presupuestaria y digamos, los que están acá la conocen mejor que yo, pero cada discusión en términos de, por ejemplo, impuestos, choca con el veto semiautomático de Hacienda y de Economía. ¿Sí? Cada discusión de política económica saludable choca con la oposición, por lo obvio y por lo que sea, de el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y, digamos, sus redes. Y el problema, de nuevo, como yo lo veo, es fenomenal. O sea, en tabaco es fuerte, el impuesto al tabaco yo creo que
Si uno ve los datos de la encuesta nacional de salud, de la última encuesta del SENDA, en donde se ha avanzado de manera consistente, se ven resultados. Las otras áreas son un desastre, un desastre. En alcohol nosotros junto con un grupo de Paula, con Paula Margocini y otra gente estamos terminando una estimación del costo económico del consumo de alcohol en Chile, y los resultados son extraordinariamente, pero alarmantes. O sea, no es una cosa que escapa la más salvaje imaginación. Entonces, de nuevo, ahora, la respuesta inmediata a eso es políticas poblacionales restrictivas, como mencionaba ella, pero la primera que uno impulsa es impuestos, o la que yo al menos primero impulsaría son impuestos. Y no se hace nada de eso, y uno se sienta y dice hay que subir los impuestos, y a uno lo miran como si fuera un marciano. Entonces de nuevo, o sea, una parte importante, yo creo, del problema es que yo percibo al menos al Ministerio de Salud como una inferioridad de condiciones exageradas frente al resto de los actores políticos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se cambia eso? Es una muy buena pregunta para terminar. Oye, yo les quiero... Espérate un poquito, que ahí quiere... ¿Es una pregunta también? Para que pueda cerrar el... Sí, ¿eso es este mismo tema o no? Caterina, ¿eso es este mismo tema? Si no es un poquito, entonces que comente y después hace la pregunta. Sí, está bien, comente. No, les quería decir que la pregunta del profesor Paraje a mí no me sorprende, porque él fue uno de mis profesores examinadores en el doctorado. Y la primera vez cuando hice mi primer reporte, me hizo polvo. Entonces yo tuve que llegar a la oficina de Óscar Arteaga a decirle, oye, ¿qué hago con esta cuestión? O me voy para la casa. Y me mostró otro, entre ellos de algunos amigos acá que también lo habían hecho polvo, y pude seguir adelante. Así que bienvenida a la pregunta. A ver, yo creo que aquí hay dos elementos. Uno es que efectivamente hay que entender que salud no es un gasto, sino que es el activo más importante que puede tener un país si quiere alcanzar el desarrollo. Y desde esa parada, y usando los instrumentos de la economía, hay que ir a pelearles de igual a igual a los economistas del Banco Central o de la IPRES en este caso. DIPRES, perdón. Y creo que en la medida que uno acumula evidencia, yo hablé con Paula Margocini de ese trabajo, también leí el trabajo que me compartió y de tabaco, y claramente existe la suficiente evidencia como para poder dar esa pelea, y asociado a eso está lo que está ocurriendo a nivel de OECD, donde tenemos también un muy buen asociado. Yo ayer hice una videoconferencia con Francesca Colombo, que es la directora del Buró de la OECD, precisamente para recoger cuáles eran las líneas por las cuales estaban trabajando, y hay un tema que ha tomado mucha fuerza que se llama la economía de la prevención. Entonces yo creo que lo que hay que hacer ahora es instalar la estrategia, instalar la evidencia, ir a golpear la fuerza, pero la puerta, pero hablándole en el terreno de igual a igual, digamos. O sea, como en términos económicos nosotros esta intervención es lejos lo que el país necesita, porque de lo contrario sus capacidades productivas se van a ver más temprano que tarde, y los otros objetivos macroeconómicos no se van a poder obtener, digamos. Y para eso yo creo que uno tiene que tener las capacidades, tiene que tener los contenidos, la evidencia, y generar los equipos que puedan hacer la fuerza e instalar que salud, porque nosotros somos como como los pinganillas, así como que los que gastamos y aparecemos en las listas de espera y todo. No, nosotros somos un activo que genera más del 2% del PIB, porque es un sector enorme. Tenemos un activo que es cómo nosotros soportamos una población más sana. Entonces desde ahí hay que pararse y instalar ese viento fresco, digamos, que como sector no hemos ganado con sudor, y yo creo que esa es la pega que hay que hacer para salir adelante, digamos. Muy buena respuesta.
Catalina. Dicen que se cayó el streaming. Sí, que yo sabía, alguien me iba a llamar por teléfono porque lo estamos haciendo con mi teléfono, pero fue en el último minuto, así que... Bueno, muy buenas tardes, Catalina González, soy miembro de la Xochitl y académico de la Universidad de Valparaíso. Hace como una semana atrás o 10 días atrás, el Ministerio entregó la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, el documento definitivo, donde al mirarlo vemos que tiene muchos aspectos que ya han sido abordados, que ya están siendo tocados, por ejemplo, por la ley 20.606 o por el tema de la publicidad de alimentos, que ya está regulada en Chile, pero tiene otros aspectos que están mencionados en la política y que son muy importantes para la salud de la población, pero todavía no están desarrollados en Chile. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de los ambientes alimentarios, porque no sacamos nada con que el Estado gaste millones en educación alimentaria y después el niñito sale a la calle y afuera le venden los mismos chatarras que le prohibieron comprar adentro del colegio, por ejemplo, o recibe publicidad y venta de alimentos chatarras en las playas, en las plazas, etcétera. Entonces mi pregunta es, si las nuevas autoridades tienen contemplado dentro de sus actividades continuar desarrollando lo que es la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, y al implementarla, ¿cómo lo van a hacer para no chocar con los intereses de la industria, con los grandes intereses económicos? Bueno, algunas de las personas que participaron en ese desarrollo del documento también participaron en el desarrollo del programa, así es que colijo que los contenidos van a ser parte del programa, y digo colijo por las razones que daba antes, digamos. Y por otro lado, claramente los intereses, como yo lo puse muy bien ahí, finales de una sociedad se tienen que dar en función de lo más importante, que es cómo esta sociedad va creciendo en justicia, en libertad, en solidaridad, y por consiguiente todos los intereses que no se alineen a esos principios rectores, que son los principios del programa del presidente Piñera, no van a obtener los resultados que ellos esperan tener, digamos. Hoy día cada vez más se da en el mundo que lo que se busca es cómo las empresas, cualquiera ellas sean, de cualquier naturaleza, orientan su estrategia a incluso el pago asociado al valor. En salud particularmente ese concepto se ha ido instalando con mucha fuerza, es decir, cómo ellos son capaces de transferir un valor a la sociedad y particularmente a las personas a partir de lo que ellos están ofreciendo, de tal forma que cuando nos enfrentamos a una contradicción en eso, en el mundo del futuro, claramente para aquellos actores no va a existir espacio. Ahora, ¿cuánto tiempo pueda tomar a que eso se vaya a plasmar? Es un tema que la sociedad y las políticas públicas lo van a poder acelerar más o menos, digamos, pero el camino yo creo que en ese sentido, sobre todo en nuestro sector de salud, que está encontradísimo, está lleno de intereses cruzados, se va a tener que sincerar más temprano que tarde, digamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecer una vez más la audiencia. Hubo también gente que estuvo conectada a través del Periscope, las preguntas que hicieron. Agradecerle muy sinceramente, Emilio, su generosidad de estar con nosotros, dedicar esta hora y media a discutir el programa, entendiendo que todavía no tiene ningún cargo, que no está para nada confirmado, que tratamos de aclarar eso desde un principio, pero que probablemente va a asumir alguna alta responsabilidad, esperamos nosotros, en el nuevo gobierno, y desearle que le vaya bien, porque todo lo que nosotros queremos como sociedad y todas las otras sociedades científicas son llegar a tener un país más saludable, un sistema de salud más justo y mejor preparado. Y si en eso va a contribuir este programa de gobierno, bueno, que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias.